más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Espíritu Santo de Dios, envía tu gloria y majestad. En tu presencia quiero estar. En tu presencia quiero estar. Espíritu Santo de Dios, envía tu gloria y majestad. En tu presencia quiero estar. En tu presencia quiero estar. Manda tu fuego, aceite del cielo. Queremos tu vida hoy, Señor. Manda tu gozo, siento tu amor. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, envía tu gloria y majestad. En tu presencia quiero estar. En tu presencia quiero estar. Manda tu fuego, aceite del cielo. Queremos tu vida hoy, Señor. Manda tu gozo, siento tu amor. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Ante ti, con el corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo, Dios. Ya te clamaré por un fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior en traerte honor. Desciende sobre mí. Desciende hoy aquí. Creo en el poder cuando te clamo en oración para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré y sobre toda
oración. Habla este deseo y pasión de traerte honor. Desciende sobre mí. Desciende hoy aquí. Manda la lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Creo en el poder cuando te clamo en oración para ofrecerte todo mi amor en adoración. Te clamaré y sobre toda mi generación habla este deseo y pasión de traerte un honor. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. En los ejércitos te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer a los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer a los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer a los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. 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 Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted cuenta con varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Contamos con consignación directa
en las sucursales Colpatria, botón de pagos PSE a través de esta misma entidad y recaudo en los puntos Baloto a nivel nacional, para que realice allí sus donaciones que con todo su amor dispone en su corazón. Agradecemos a todas las personas que nos han estado enviando ayudas en especie para que otras personas puedan ser bendecidas. Hermanos de nuestra misma congregación o personas cercanas que tienen alguna necesidad. Le reiteramos nuestro agradecimiento deseando que Dios bendiga su amor y generosidad. Prepare ahora su Biblia, su agenda, su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios le bendiga mucho y muy atento. Nuevamente bendiciones para todos los oyentes, todas las personas que sacan un tiempo especial para seguir disfrutando de la palabra del Señor. Recordemos que este es un mensaje que nos afirma a los que ya conocemos del Señor, nos afirma cada vez más y más en Él. Segundo, ayuda a aquellas personas que están empezando en su vida espiritual para poder avanzar y crecer cada vez más y más en el Señor. Recordemos que como creyentes, como hijos de Dios y usted como hija de Dios, siempre avanzamos en unos pasos muy significativos que nos van llevando más y más, ¿verdad?, a conocer del Dios Todopoderoso. Hay 3 elementos fundamentales que insistimos que todos debemos de seguir avanzando en ellos, que es crecer en comunión, en conocimiento y en compromiso. Cuando nosotros crecemos en comunión, conocimiento y compromiso, entonces déjenme decirle, así aparece cualquier asunto, por muy urgente que sea, siempre estaremos firmes en el Señor, estables en el Señor. Así es que estos pasos, como ya mencionamos, nos ayudan, uno, a afirmarnos en la vida espiritual para los que llevamos tiempo en la vida cristiana, a otros que están empezando, les ayuda a afirmarse para seguir creciendo en su vida espiritual, y también nos ayuda para poder tener un material y ayudar a otras personas a que también conozcan del Dios Todopoderoso. Por eso, oremos al Señor, que el Señor sea bendiciendo cada una de nuestras vidas, sea derramando unción y bendición. Amado Padre Celestial, oramos para que seas ministrando en todas aquellas personas, Señor amado, que escuchan, Señor Jesús, con sabiduría, con discernimiento tu palabra. Saben que lo más importante es buscar tu presencia, es buscar, Señor Jesús, de ese alimento espiritual que tú tienes para nosotros, Dios de los cielos y de la tierra. Como dice el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo. Permite, Señor amado, que cada uno de los que escuchamos tu palabra, Señor Jesús, en acción de gracias, para aprender y fortalecernos, Señor, nuestra vida siga fortaleciéndose cada vez más y más en ti. Oramos por las peticiones, Señor, que tú colocas en medio, Señor Jesús, de tu pueblo, de tu iglesia, de la comunidad y de todos aquellos que nos escuchan. Sígueles acercando, Señor amado, más y más a ti. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos entonces a avanzar en este paso que se ha denominado como Dios me habla. Dios me habla. Cuando puedo entender la importancia de este mensaje tan significativo, de saber que Dios habla en nuestras vidas. O sea, la gente que se ha resistido y que sigue en rebeldía contra Dios, a ellos les parece muy curioso que una persona pueda decir de que Dios le está hablando. Seguramente hay personas que están ahí cerca de aquellos que son rebeldes y que dicen, ¿cómo Dios puede hablarle a usted? ¿Sí? A esas personas seguramente hay otros que les están hablando y ellos ni siquiera los escuchan. No están buscando glorificar al Señor, exaltar al Señor, sino que tienen dificultades para poder oír y escuchar a la otra persona. Les cuesta escuchar a su cónyuge, les cuesta escuchar a sus asesores, les cuesta escuchar a sus patrones, les cuesta escuchar a las realidades que están dentro de nuestro contexto, cuando vemos que lo que está pasando en la política, en la economía, en lo social, en lo religioso. O sea, cuando las personas están distanciadas y tienen barreras con algo, con alguien, entonces les cuesta escuchar, tienen dificultades para oír. Por eso, cuando uno se encuentra con la persona de Cristo Jesús, entonces uno entiende bien la importancia de escuchar a Dios, porque Dios nos habla de una manera muy especial. Ahora, en síntesis de los pasos que hemos venido mencionando, podemos utilizar esta frase: soy salvo y de esto estoy seguro. Ahí van 2 pasos. Soy salvo y de esto estoy seguro, pues soy victorioso. Ese es el tercer paso. Vamos los 3 entonces. Soy salvo
de esto estoy seguro, pues soy victorioso. Y luego decimos, por la omnipotencia de Cristo, el paso siguiente. Entonces tenemos, soy salvo y de esto estoy seguro, pues soy victorioso por la omnipotencia de Cristo. Y porque vivo libremente en el Espíritu Santo. Y porque vivo libremente en el Espíritu Santo. Y ese es el punto número 6. Dios, es importante entender el punto número 6, y es este. Dios me habla. Dios me habla. Y entonces así terminamos la frase que hemos elaborado en esta ocasión. Soy salvo y de esto estoy seguro, pues soy victorioso por la omnipresencia de Cristo y porque vivo libremente en el Espíritu Santo, porque es Dios quien me habla. Dios nos está hablando constantemente. Dios ministra nuestras vidas. Si Dios nos habla a través de su Santo Espíritu, entonces podemos entender cada vez más y más la omnipotencia de Dios, de Cristo Jesús. Podemos entender entonces que somos victoriosos y estar seguros porque Él nos entrega salvación y vida eterna. Vamos entonces con estas afirmaciones donde usted va a decir si es falso o verdadero. ¿Qué piensa usted sobre esto? Casi toda la Biblia es de origen divino. Casi toda la Biblia es de origen divino. La afirmación que yo doy es falsa, pues podemos observar que nos está diciendo que hay parte de la Biblia que no es y parte que sí es. Entonces yo, en el contexto de las Sagradas Escrituras y siendo conocedor de las Sagradas Escrituras, entiendo que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es divina. Ahora, usted me va a decir, pero es que usted eso tiene errores y tiene fallas y bueno, y usted va a mencionar sobre cuestiones de tipo lingüísticas o históricas o bueno, de otros asuntos. Ahora, esto lo respondo de una manera sencilla, no voy a profundizar mucho en ello. Pero es el hecho, Dios lo creó a usted. Usted es un ser divino en cierta forma porque Dios lo creó y el apóstol Pablo dice que nosotros rescatamos divinidad a medida que nosotros nos hemos acercado a Cristo Jesús y le hemos dado a Él el control de nuestra vida, de nuestros pensamientos. Es así que usted que es una persona que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, déjeme decirle, usted tiene fallas. Pero esas fallas no significan el hecho de que el Creador entonces no esté ministrando aún a través de esas situaciones que se dan. O sea, para hacerme entender un poco más, o sea, ¿por qué Dios permite que en la Biblia se hable de tantos errores? Usted me podía hablar de un error quizás a veces lingüístico porque existen varias versiones. Porque hay algunas personas que se acercan a las Sagradas Escrituras y les cuesta ser fieles a los textos originales o a las experiencias de vida que se dieron dentro del pueblo de Israel. Porque nosotros no solamente contamos con un libro, contamos con toda una nación que tiene esa historia y que precisamente la han transmitido de diferentes formas, de múltiples maneras, para que el pueblo pueda entenderlo, incluso la humanidad. Ahora, entonces es importante entender eso. Si en algún momento se encuentra algún tipo de error de ortografía o alguna dificultad de tipo histórico, algunas veces no ha sido evidenciado por la historia, por la ciencia. Pero cuántos datos que fueron confrontados y criticados por la ciencia en su momento, ahora la ciencia inclina su rostro y dice, tenían razón. O sea, cuántas cosas la ciencia nos ha tenido que dar la razón como cristianos. Y eso los enfada un poco más, los hace sentir un poco más incómodo, porque cuando la ciencia percibe de que hay algo importante en todo lo que tiene que ver con lo teológico, con lo metafísico, con mucho más, con lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas, o sea, no tiene herramientas para poder llegar allá. Ahora, es importante entender esto. ¿Cómo llegar entonces a la persona de Cristo Jesús? El apóstol Pablo lo dice, que es por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. O sea, tengo que decirle a usted que no es por cuestiones de lógicas humanas que el hombre llega a encontrarse con Dios. Por eso tenemos varias personas que son de mucha ciencia, son científicos incluso, y unos reconocen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser. Otros lo rechazan. El acercamiento a Dios va a depender mucho más de cuestiones lógicas.
Ahora siempre insisto en que si aquellos que no creen en Dios dedicaran el tiempo para poder acercarse de una manera seria a las Sagradas Escrituras, terminarían siendo cautivados por este mensaje tan maravilloso. Así le dice Pablo al rey Agripa cuando le dice que casi lo persuade, ¿verdad? El rey Agripa le dice al apóstol Pablo, casi me persuades de este mensaje. Y el apóstol Pablo le dice, ojalá no hubiera sido casi, ¿verdad? Ojalá pudieras, no solamente a ti, sino a todos, y pudiesen estar dentro de este mensaje tan significativo como es el mensaje de Cristo Jesús. Ahora, toda la Biblia es de origen divino, Dios está ministrando a través de ella, y por eso el cuidado y el celo que tenemos con las Sagradas Escrituras. O sea, no idolatramos un texto. Lo que hacemos es ser fieles a una palabra, a un mensaje que nos lo entrega el Dios Todopoderoso, porque a Dios queremos obedecer sobre todas las cosas. La segunda premisa dice, toda persona que pide la ayuda de Dios es capaz de entender la Biblia. Toda persona que pide ayuda a Dios es capaz de entender la Biblia. Aquí es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. O sea, el hecho de que la gente le pida algo a Dios no significa de que la persona pues va a entender todo lo que dicen las Sagradas Escrituras. Como dice Jesucristo, va a entender el mensaje esencial, porque es que la palabra de Dios tiene demasiado que darnos, que aportarnos para decir, listo, ya entendí todo este proceso. Se pueden conocer muchas cosas, pero sí va a entender el mensaje central. El mensaje central. Hay mucho que estudiar de los libros antiguos, históricos, porque es toda la historia de todas las potencias en la historia de la humanidad. Empezando con los sirios, asirios, los babilónicos, los medopersas, los romanos, todas las potencias que llegan después son demasiadas, y hay toda una historia que se teje, pero Dios ha estado obrando a través de cada una de estas naciones, como lo dicen bien los profetas, Daniel, y como lo dice el Apocalipsis de una manera muy clara. No vas a tratar de acercarte a entender todo lo que dice la palabra de Dios, pero lo que vas a entender de la palabra de Dios va a ser más que suficiente para poder entonces entender el propósito que Dios tiene para tu vida. Ahora, si quieres profundizar en las Sagradas Escrituras, entonces te volverás seguramente un teólogo o un historiador y buscarás una profesión, una disciplina afín con el estudio de textos y de historia, pero seguramente seguirás faltando mucho porque, como menciono, la palabra de Dios es rica en conocimiento, en sabiduría, hay mucho que aprender. La otra premisa que dice, para sacar el máximo provecho de la Biblia es necesario meditar en ella. ¿Y cuál es la respuesta? Sí. Y si estás respondiendo sí, entonces la pregunta es, ¿sí meditas diariamente en la palabra de Dios? Para sacar el máximo provecho de la Biblia es necesario meditar en ella. Sí, es necesario meditar en las Sagradas Escrituras. Ahora vamos entonces a esos aspectos o a esos argumentos que nos muestra la Biblia sobre cómo es que Dios me habla. Primero vamos a entender qué es la Biblia. Allí en el libro que nos muestra las Sagradas Escrituras de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, podemos nosotros afirmarnos en unos elementos, en las evidencias. O sea, cuando alguien cree en algo, debe tener un elemento de evidencia. O sea, la mayoría de la gente que rechaza a Dios no tiene evidencias ni por qué lo rechaza, y mucho menos tiene evidencia de por qué cree en lo que cree. ¿Cuánta gente se dirige y es llevada por otros a destruirse y a destruir a otros, y no saben por qué lo hacen? Simplemente porque piensan ahí en su momento de pasión que eso es lo mejor. Pero nosotros no centramos nuestra vida solamente en nuestro anhelo, en nuestro querer, sino que nosotros vamos al texto. Cualquier académico sabe que una persona que quiere una disciplina, pues va a ir a los textos para poder entonces analizarlos y leerlos, comprender los mensajes y poder entonces seguir construyendo el sendero y el horizonte de su propia vida. Eso hacemos los creyentes, los cristianos. Nosotros tenemos un libro, y si alguien desea acercarse a ese libro, pues entonces va a tener bendición, y una bendición muy especial de Dios para su vida.
Entonces, toda la palabra del Señor, aquí no dice parte de la palabra del Señor, dice toda la escritura de Dios y es útil. Entonces, enseña, nos hace ver cuando estamos equivocados, es redargudir, nos corrige de una manera especial, porque entonces muchas veces nos vamos en camino equivocado y entonces la corrección es que nos vuelve a ubicar en el lugar que debe de ser. Plena restauración, como lo llama la Escritura, la palabra del Señor. Tenemos otro texto en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que nos demanda el Señor. El Señor está hablando a nuestras vidas de una manera muy puntual. Y qué interesante es saber esto. Es saber de que la palabra de Dios, hace una obra tan espectacular en el ser humano que lo transforma, lo cambia. Ningún libro produce unos cambios tan radicales como es la palabra de Dios. No lo he visto, no lo he encontrado. Hay muchos textos, muchos libros que van de un lugar hacia otro para hablar de meditación trascendental y de esto, pero no, cuando estamos hablando de la palabra de Dios es potente, las Sagradas Escrituras, que nos ayuda a avanzar y a crecer de una manera especial. Así es que esto es la Biblia y es importante entenderla. Ahora, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Porque Dios nos habla a través de su palabra, en primera instancia. Y la misma Biblia nos dice cómo nos habla de otras formas. Entonces, cuando nos encontramos en este punto del propósito de la Biblia, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice la Escritura, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque por ella para que crezcáis como para salvación, ¿no? La importancia de crecer para salvación. Entonces, en este punto nos dice allí las Sagradas Escrituras que la palabra de Dios es alimento. Una persona que no ha entendido esto vive deshidratada, vive con problemas, con enfermedades, con traumas, con frustraciones y al último termina alejado de la presencia de Dios. Porque no sabe, usted puede tener el alimento a la mesa, pero si usted no sabe, ¿verdad? No consume esos alimentos, entonces no le van a servir de nada. Usted puede saber de las mejores recetas y de las vitaminas que necesita el cuerpo, pero si usted no las consume no le van a servir de nada. Por eso, como dice el salmista, yo me deleito en la palabra de día y de noche, esa palabra que Dios ministra a nuestras vidas. Así es que la palabra de Dios nos alimenta, ese es el propósito, alimentar a nuestro espíritu, a nuestra alma, y por eso transforma todo nuestro ser. Salmo capítulo 119, verso 5 nos dice que la palabra de Dios nos sirve de guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos ilumina. Yo, cuando voy a tomar alguna decisión, acudo a la palabra del Señor, los principios bíblicos. Y los principios bíblicos son los que van a determinar mis decisiones. Esto es muy importante. Sé que hay muchos pensadores, muchos filósofos, muchos expertos, ¿sí? Y que uno va y los consulta, pero yo no me afirmo primeramente en lo que dice esa persona, yo me afirmo en lo que dice el Señor. Y si esa persona me da un consejo que sé que va a servir a mi vida, a mi familia, que va a fortalecerme, entonces yo le escucho y tomo esos principios y puedo aplicarlos, porque sé que ya fueron registrados a través de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es guía. Y qué bueno cuando podemos dejar que nuestra vida sea guiada por el Señor. Tenemos aquí otro verso, Salmo capítulo 119, 11, donde nos dice que nos ayuda para no pecar. Y dice allí la palabra, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Por eso el Señor dice que renovemos nuestra mente con la palabra del Señor. Si la renovamos, entonces vamos a estar siempre firmes. Sabemos hacia dónde nos dirigimos. Nos orientamos de una manera muy específica para darle la honra, la gloria al Dios Todopoderoso. Y otro texto, para terminar, en Hechos capítulo 17, versos 10 y 11. Dice que la palabra de Dios dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura para ver estas cosas en sí. Lo que nos dice aquí la palabra de Dios es que la palabra, fortalece más
nuestros buenos deseos de ser sujetos que correspondan de una manera moral e íntegra dentro de una comunidad o de una sociedad. O sea, si alguien dice que tiene grandes cualidades y que por eso le cuesta acercarse a la palabra del Señor, pues déjeme decirle, cuando esas personas se acercan a la palabra de Dios, sus cualidades aumentan de una manera impresionante, porque eso es lo que hace la palabra del Señor. Pero aquí nos dice también de que estos nobles recibieron palabra del Señor, entendieron la importancia, porque cuando uno anda en el bien, uno sabe qué es lo que le sirve. Y por eso nosotros hemos decidido tomar la palabra del Señor, porque Dios nos habla a través de ella. Por eso protegemos la palabra de Dios y entendemos bien que solo la Escritura puede bendecir su vida, nuestras vidas, y a través de ella iluminarnos para que el propósito de Dios pueda ser comprendido por los sujetos, por nosotros, y así obedecerle como Él lo exige. No olvide jamás, si usted sabe quién es Dios para su vida, entonces siempre estará dispuesto a escuchar la palabra de Dios. El Señor continúe bendiciendo su vida. Está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar la palabra que ha escuchado. Si le ha gustado este video, por favor dele like.
suscríbase a nuestro canal y compártalo con todas las personas que conozca, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.